Hola, en este video les voy a hablar de los archivos, de los descriptores de archivos y de los archivos abiertos que podemos encontrar en un proceso en un sistema Linux. Entonces, comencemos. Aquí tengo en la parte de pizarrón. Bueno, primero necesitamos ver los conceptos de qué es un descriptor de archivo y qué es un archivo. Entonces, aquí tengo un proceso y ese proceso de manera predeterminada va a tener tres descriptores de archivo asociados. Uno que comúnmente es para el teclado, que es el número cero, y dos que van a ser para el monitor, que es la salida estándar y la salida de errores, que tienen el identificador de descriptor de archivos uno y 2 respectivamente. Estos descriptores de archivo se ven reflejados en el kernel, en una tabla, y lo que tenemos aquí son las referencias. Entonces, en la tabla de descriptores de archivo para este proceso, el 0 va a ser para la entrada estándar, el 1 para la salida estándar y el 2 para el error estándar, así como se muestra en la imagen. ¿Y dónde podemos ver la información de eso? Bueno, en diagonal dev diagonal fd, diagonal proc diagonal self diagonal fd, que muestra lo mismo, o diagonal proc diagonal self diagonal fd info, que ahí nos muestra más información sobre qué archivo es el que se está abriendo. En este caso, para un proceso ejecutado en terminal sería una TTY, que es una terminal. Y para otros casos podría ser una conexión de red con un socket, un pipe o alguna otra cosa. ¿Ok? Dentro de los conceptos que tenemos, bueno, un archivo que se puede encontrar en las páginas de manual como FileStream. Y pues tenemos esa concepción, ¿no? De que en Unix todo es un archivo y pues es cierto, pero en Linux las interfaces de red no se manejan como un archivo. En otros sabores de Unix o Unix-like, esto es cierto, hay algún dispositivo que refleja la interfaz de red, pero en el caso de Linux no lo es. En sí, ¿qué es un archivo? Bueno, pues es un flujo ordenado de bytes que maneja el sistema operativo. ¿Cómo es que lo maneja? Bueno, pues a través del sistema de archivos, si es un archivo regular, un archivo de pipe, un archivo de socket, puede ser ese archivo, en el caso de los dispositivos asociados a alguna entrada y salida, ya sea en una terminal o en un disco duro, o se puede utilizar también con los archivos especiales para la comunicación entre procesos, ¿no? Escribir en un archivo dentro de un proceso y leerlo en otro. Eh, Escribir en una estructura de pipe, en un archivo de FIFO, en un archivo de socket o en algún otro, ¿no? Y este flujo de datos necesita ser desde algún archivo de entrada hacia un archivo de salida. Y como adicional, los flujos de datos se pueden conectar entre sí. Es decir, que yo puedo decir la salida de este comando, conectarla a la entrada de este otro. Entonces está este otro concepto, que es el descriptor de archivo, el file descriptor. Eh, Esto la biblioteca nos lo va a manejar como un tipo entero, que comúnmente es un entero de valor bajo, que como ya lo vimos empiezan desde el cero. Entonces, si yo no tengo ningún archivo abierto y abro el siguiente archivo, pues ya tengo abierto el cero, el uno, el 2. Entonces me va a asignar el 3. Si después de ahí abro otro archivo, le va a asignar el 4 y así. ¿Para qué nos sirve este descriptor? Bueno, pues se utiliza como referencia a un archivo abierto. El archivo abierto es el que está en la tabla del kernel y esa, vamos a tener esa referencia a una entrada global de la tabla que maneja el kernel, ¿sale? Y es una referencia que es válida para este proceso. Se asocia esa referencia a un flujo de bytes, o en este caso a una estructura de archivo, y cada archivo que abrimos recibe un descriptor de archivo distinto. Si existen muchos archivos abiertos, bueno, pues el kernel se puede quedar sin descriptores de archivo.
Eso lo podemos nosotros modificar en el sysctl.conf. Y para limitar que los usuarios no nos hagan una denegación de servicio, se pueden establecer ciertas cuotas en el archivo de limits.conf. ¿Sale? Cada proceso recibe los tres descriptores, como ya lo veíamos en esta imagen. ¿Dónde están definidos? En unistd.h definimos el descriptor de archivos de la entrada estándar como el número 0, el descriptor de la salida estándar como el número 1 y el descriptor del error estándar como el número 2. ¿Okay? El siguiente concepto es el apuntador a un archivo. Entonces, ese apuntador a un archivo tiene el tipo, como es un apuntador, pues es un apuntador a una estructura de tipo archivo. Esa estructura de tipo archivo tiene las banderas, eh, la posición de tanto de lectura como de escritura, el descriptor de archivo, que apunta a la referencia de archivo, y tiene algunas otras propiedades internas que se utilizan en esa estructura. ¿Sale? Si nos vamos más a fondo, así se pudiera ver la relación. Tenemos el apuntador al archivo, que es lo que nosotros usualmente manejamos. El descriptor de archivos, que es algo que nos da la biblioteca. Y el archivo en sí, que esto ya no lo... ya es lo que nosotros podemos ver si le damos cat o alguna otra cosa, ¿no? Esto que les decía es, por ejemplo, un proceso que está abierto y ya tiene estos tres, la, la entrada estándar, la salida estándar, el error estándar, que se van a ir a la TTY si es que ese programa se está ejecutando en consola. Y conforme nosotros vayamos abriendo más archivos, se van a asociar más descriptores que nos van a dar más apuntadores de archivo y esa referencia del descriptor pues al final va a apuntar a algún archivo, ¿sale? Aquí por ejemplo podría agregar otro que fuera para una conexión de red, para hablarle a un FIFO o algo así, pero es la misma idea. Si yo en este punto abro otro archivo, le va a asignar el número 4. Si abriera uno más, le asignaría el número 5. ¿Ok? Y entonces, ¿qué operaciones se pueden realizar con estos archivos? Bueno, pues se pueden realizar eh, abrir o crear un archivo, que en este caso se hace con la llamada al sistema open, dependiendo de las banderas que se le pase a esa llamada al sistema, pues bueno, puede que el archivo se cree si es que no existe. ¿Okay? En caso de que no se le pase la bandera adecuada si no existe, pues va a marcar por ahí un error. En esa sección están marcadas las llamadas al sistema con negritas, que acuérdense que son las que van entre paréntesis con un 2. Y una vez que tengamos abierto un descriptor de archivo, lo podemos cerrar con la llamada al sistema close, o si tenemos un apuntador archivo, pues con fclose. Para escribir en un archivo, pues esencialmente lo que se hace es write a un, a un, a un flujo, o podemos tener ya las llamadas a la biblioteca de putc, putchar, gds, printf o fprintf para escribir a un apuntador archivo. Si queremos leer desde algún archivo, pues esencialmente lo que se hace a nivel de llamadas al sistema es una llamada de read, pero tenemos llamadas a la biblioteca que nos enmascaran esa parte e incluso tienen más funcionalidades. A veces cuando estamos manejando los archivos, pues necesitamos hacer esta operación que se llama seek, que es cambiar la posición en la que está actualmente el archivo, ya sea para lectura o escritura. Entonces eso se puede hacer con fseek, tener la posición con fgetPos o establecer la posición con fsetPos para una posición muy arbitraria. Esto comúnmente se utiliza para archivos binarios. Cuando nosotros ya no necesitamos un archivo,
pues lo podemos borrar con un link, que básicamente nos quita la liga al archivo, y si es la última liga, pues bueno, ya se pierde la referencia al archivo y se dice que ya se borró. En caso de que no nos interese el contenido del archivo o querramos reducirlo a un número arbitrario de bytes, pues lo podemos truncar. Para listar las propiedades de un archivo está stat, que opera sobre una, un nombre de archivo, y fstat, que opera sobre un descriptor de archivo. ¿Okay? Podemos crear alguna liga con link, y podemos manipular de cierta manera un descriptor de archivos con fcntl. ¿Sale? Y entonces de aquí me voy a la parte del ejemplo. Tengo este repositorio que está disponible acá. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, un makefile con el que voy a compilar mis cosas, pero tengo estos tres ejemplos. ¿Ok? Y entonces el primero que quiero que veamos es cómo sacar las propiedades de un archivo. Y entonces este ejemplo está sacado de la página de manual de stat. ¿Y qué es lo que hace? Para tener las propiedades de un archivo necesito una estructura de tipo stat que me va a guardar las propiedades del archivo. En este caso, este ejemplo está leyendo lee el nombre de archivo desde los argumentos de línea de comandos, y me marca un error si no tengo el número de argumentos requerido. Después de leer el nombre del archivo, nos imprime todas sus propiedades, ¿no? Entonces, pues nos muestra el número de dispositivo que contiene nuestro archivo, y para el tipo de archivo revisa eh, esa estructura, y ya sea que nos diga que es un dispositivo de bloques, de caracteres, un directorio, un pipe, una liga simbólica, un archivo normal, un socket, o pues el caso de que esto no debería de pasar. ¿Ok? En este caso, en la parte de el inodo, todo archivo está asociado a un inodo, incluso los archivos que no vemos, como las conexiones de red. Nos imprime cuál sería ese. Si hay dos archivos que se refieren al mismo inodo, pues entonces son ligas duras. El modo del archivo, que es el modo octal que tienen los permisos para ese archivo. El número de ligas, que se puede ver como el número de archivos que apuntan a ese inodo. El propietario y el grupo asociado a ese archivo. El tamaño del archivo, que sería este. El número de bloques que corresponden a ese archivo. Y los tiempos Mac. ¿Ok?
Se llaman MAC porque viene el tiempo de modificación, el tiempo de acceso y el tiempo en el que se le hizo algún cambio al estado del archivo, es decir, al, al dueño o a los permisos. ¿Sale? Entonces voy a compilarlos. Ahí estoy compilando todos. Y voy a ejecutarlo con un par de archivos, por ejemplo. Este que es un archivo, este que es un directorio. Y entonces aquí me está dando varias cosas. El archivo etcpasswd es un archivo regular. Tiene permisos 644. Le pertenece a root. Y pues por ahí se cambió la última vez en esta fecha, ¿no? El directorio raíz pues es un directorio. Tiene estos permisos, le pertenece a root. El archivo diagonal dev diagonal sda es un archivo de bloques, tiene estos permisos, este propietario. El archivo dev-tty1 es un dispositivo de caracteres, tiene estos permisos de aquí. Aquí no tengo ligas. Pero puedo hacer una liga simbólica y una ligadura. ¿Ok? Y bueno, si yo corro stat en una liga simbólica, pues voy a ver aquí que el tipo de archivo es una liga simbólica porque ya lo arreglé con lstat. Estoy viendo los permisos de la liga simbólica, aunque no tienen eh, mucho caso porque los permisos que toma son los de el makefile. ¿Sale? Entonces estos serían los permisos efectivos que tomaría esa liga simbólica. Y como el makefile yo sé que tengo una ligadura, entonces allí, si se dan cuenta, apuntan al mismo inodo y por eso también se incrementó el número de ligas. ¿Ok? Entonces ese fue el ejemplo de stat. Y entonces este otro programa lo que pretende es mostrar cómo se manipula un archivo cuando se abre desde el descriptor de archivos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta variable que va a guardar el descriptor de archivo. Y esta otra que va a guardar el apuntador. Entonces, primero voy a operar con el descriptor de archivo, que es esta parte. Lo voy a abrir. Entonces aquí estoy utilizando la llamada al sistema open de mi archivo. Y entonces aquí le estoy diciendo varias banderas, ¿no? Que lo voy a abrir en un modo de lectura y de escritura, que lo que escriba se va a agregar al final del archivo. Si el archivo no existe, pues que lo cree. Y aquí voy a mostrar pues la única propiedad del descriptor de archivo, que es el valor entero que me da. Aquí esto me tendría que dar un 3. Y una vez que yo tengo el archivo abierto, puedo utilizar fdopen para abrir ese flujo como lectura, escritura y hacerle append, ¿sale?
Y entonces aquí muestro las propiedades del apuntador. Serían estas, que básicamente aquí es el descriptor de archivo, las banderas con las que se abrió y algunas banderas adicionales si es que la biblioteca tiene algunas. En este caso solamente muestro las propiedades, cierro el apuntador hacia el archivo y cierro mi descriptor de archivo. ¿Sale? Si lo ejecuto, pues ahí dice, ¿no?, que mi descriptor de archivos es el número 3 y las propiedades del apuntador son. Y aquí pues estoy viendo esto y esto. ¿Sale? Que si me regreso yo al código, cuando yo abrí este descriptor, aquí es donde se queda el número 3, se imprime, y cuando yo estoy utilizando ese número 3, que es el descriptor del nuevo archivo que yo tengo, se guarda la referencia en el campo FileNow de la estructura del apuntado al archivo. ¿Sale? Entonces es lo único que estoy haciendo. Ya después se van a ver ejemplos de toda la parte de entrada y salida. A mí lo que me interesa es establecer la liga entre el apuntado al archivo, que tiene un tipo file, el descriptor de archivo y ya el archivo que vive en el sistema de archivos. ¿Sale? En este caso estamos viendo este. Tengo otro ejemplo que es más corto y que es lo que ustedes están acostumbrados a hacer, que básicamente es que tengo aquí esta variable que va a ser el apuntador hacia el archivo. Este sería pues mi nombre de archivo. Y entonces aquí pues lo único que hago es hacer fopen con el nombre de mi archivo y decirle que lo voy a abrir en modo lectura y escritura y lo que le escriba se va a ir hasta el final. ¿Ok? Entonces, después de ahí, listo las propiedades. Aquí este campo FileNow me debería de dar el número 3, porque es el primer archivo extra que yo estoy abriendo. Y las banderas deberían de ser la misma. Aquí no tengo descriptores, solamente tengo el apuntador, entonces lo cierro y salgo del programa. Y entonces es fd por file descriptor y fp por file pointer. ¿Ok? Y entonces me da exactamente lo mismo. Solo que pues no tengo la información directa porque no tengo el descriptor de archivos, digamos, mapeado, aunque lo podría acceder mediante el campo de la estructura, pero incluso las banderas son las mismas. ¿Ok? Y entonces, si yo en este punto comparara y viera las diferencias, pues realmente no son muchas. Aquí tengo este declarado como char y este como define. Para efectos de este programa es exactamente lo mismo, nada más es para mostrarles que se puede hacer de una manera o de otra. Declaro el apuntador hacia el archivo, que es el mismo de acá. Me estoy ahorrando esta llamada y en lugar de hacer fdopen, que opera con un descriptor de archivos, hago fopen, que opera con el nombre del archivo que definía aquí arriba. Y esto de aquí, de listar las propiedades, es exactamente esto de acá. Al final, cierro el apuntador del archivo, que es exactamente lo mismo de aquí. Y pues no necesito cerrar el descriptor de archivos, porque en este caso no lo tengo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo referente
a los descriptores y a los tipos de archivo. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo en la próxima. Adiós.